Bueno, ahora vamos a proceder a hacer una verificación del comportamiento de las ondas de temperatura para la gestión del DPF en este vehículo Nissan. Es un motor K9K y voy a indicaros un poco qué parámetros he seleccionado, por qué los he seleccionado y un poco qué puedo ver. Bien, bueno, he elegido caudal de combustible en miligramos por embolada. He elegido caudal de combustible en miligramos por embolada porque es una indicación de la carga del motor, es decir, cuanto mayor sea la cantidad de combustible inyectada en miligramos por cada ciclo, la temperatura de los gases de escape tiende a aumentar, tiende a ser más alta. Bueno, en estos momentos estoy con 450 y algo, 460 miligramos embolada, que son valores normales cuando el vehículo está al ralentí, está prácticamente sin carga. Si tenéis alguna duda podéis ir a la formación de diésel y ahí se explica un poco la interpretación de estos parámetros. Es decir, tengo un valor que es normal para el vehículo que en estos momentos está al ralentí, está sin carga, como es un valor normal. Luego he seleccionado la temperatura antes de la turbina. La temperatura antes de la turbina mide la temperatura de los gases de escape prácticamente a la salida del motor. El valor de la temperatura antes de la turbina es un valor que lo voy a ver variar muy rápido, es decir, en el momento que aumente la carga un poco, los gases de escape enseguida llegan ahí a muy calientes y los va a medir. En el momento que la carga baje un poco, los gases de escape van a enfriar y lo voy a medir. Luego tengo temperatura de la entrada del DPF. El conjunto DPF y catalizador de oxidación tiene una inercia térmica grande. ¿Qué significa una inercia térmica grande? Tal como va montada la sonda, pues significa que cuando se calienta tarda en calentarse, luego tarda en subir la temperatura, pero cuando la temperatura de los gases baja, tarda también en perder temperatura, tarda en bajar, debido a que acumuló calor dentro de su masa. Y por último, tenemos un valor que es la tensión, que es el voltaje, la sonda de temperatura que hay en el filtro de partículas. Bueno, lo he elegido porque ya en la formación correspondiente, en la parte teórica, decíamos que las sondas tipo NTC llevan un tipo de montaje en el cual, alcanzada una temperatura, el calculador cambia el comportamiento del sistema de emisión intercalando una resistencia patrón o quitando una resistencia patrón que lleva adentro. Y eso, en los parámetros en tiempo real, cuando eso ocurre, lo vemos como una variación brusca en forma de salto de tensión, que si no lo sabemos podríamos pensar que hay algún tipo de problema en el sistema de control de temperatura, que tenemos un problema de instalación o algo, y no es así. Es un comportamiento normal en lo que sería una NTC. Y por último, tengo cogido revoluciones de motor para saber en qué estado tengo el vehículo. Bueno, para poder valorar ahora y ver rápidamente cómo se comporta el efecto de la inercia térmica del conjunto S y cómo se comportan las ondas de temperatura, pues paso a modo gráfico. En vez de tenerlo en forma de parámetros, lo cojo en modo gráfico porque me va a dar una visión más rápida y la voy a poder valorar con el tiempo de qué está ocurriendo ahí. Bueno, pues voy a coger en pantalla ahora en principio lo que es temperatura antes de la turbina, temperatura, la salida del filtro de partículas y el voltaje de la sonda. Bien, y ahora lo que voy a hacer es subir la temperatura antes de la turbina pegando acelerones bruscos para que aumente la carga mucho. Vemos que enseguida la temperatura sube mucho, pero la otra tarda en subir. Pega un acelerón más, Carlos. Vale. Y vemos cómo el voltaje, a medida que sube la temperatura, en el filtro de partículas el voltaje va bajando. Luego es una NTC. El voltaje baja, estoy en 429, 480, 425 milivoltios, vemos que va bajando porque va subiendo la temperatura, tarda en coger temperatura, más
por culpa del efecto de la inercia. Y ahora vemos cómo pegó el salto. Al producirse la variación, al producirse la conmutación de las resistencias de medición en el interior del calculador, vemos que la tensión sube bruscamente y se mantendrá en ese valor. Aún sigue creciendo la temperatura vemos que sigue la pendiente de crecimiento de la temperatura en el conjunto del filtro de partículas, cuando ya realmente la temperatura en los gases antes del tubo compresor ya descendió. ¿Lo veis? Aún sigue creciendo, 200. Veis que tarda mucho más en medir. La medida es mucho más rápida. Ahora ya llegó al máximo, ahora ya empieza a descender. Vemos cómo empieza a descender la temperatura en el DPF, en el conjunto DPF y su catalizador de oxidación. Va bajando. Bien, ahora vemos que nuevamente pues se ha producido el salto en la tensión, salto brusco en la tensión, pues al bajar anda alrededor de esos 130 centígrados aproximadamente, es cuando se produce la basculación, que bueno, es el comportamiento normal de una sonda de este tipo NCC. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.